Bueno, tengan todos muy buenas noches. Bueno, hoy celebramos en nuestra iglesia, celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta bien importante, una fiesta muy teológica, no tiene nada que ver con la historia. Y cuando digo que es muy teológica, es que este relato de la transfiguración, este relato es netamente una construcción teológica. Es decir, no fue algo que sucedió así exactamente, pero lo que cuentan tiene un valor muy significativo y muy profundo. Entonces, por eso cada detalle de este relato es sumamente importante, pero sumamente importante. Y para que alisten ahí sus Biblias, el relato es Mateo, capítulo 17, del 1 al 8. Y quiero que se ubiquen no solamente ahí, sino que vayamos unos versículos atrás, al versículo 21 de el capítulo 16. O sea, como unos 8 versículos atrás. Si ustedes se ubican ahí, leemos algo que dice que desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Y ahí es donde Pedro entonces le dice, ¿cómo así, Señor? Ni se le ocurre, de ningún modo sucederá eso, de ningún modo. Entonces, antes de la transfiguración, vemos en unos versículos atrás que Jesús anuncia a sus discípulos por primera vez que él va a morir en la cruz como un delincuente, que va a resucitar, pero eso pasa a un segundo plano porque no, ya cuando él dice que lo van a matar en una cruz y que los que lo van a matar son los mismos ancianos y sumos sacerdotes y los escribas, uno dice como que, uy, ¿esto qué es? Es como si yo les dijera ahorita, mi obispo y otros obispos acá de la zona y los sacerdotes me van a matar. Y uno, ¿cómo y por qué? No, imagínense Jesús en ese momento diciendo eso. Y no me van a matar de cualquier manera, me van a colgar en una cruz. Y la cruz en ese momento era el peor de los castigos que tenía el imperio romano. O sea, el que había cometido de la manera más sangrienta y el escarmiento más fuerte que le daban a una comunidad para ellos sentar precedentes era crucificar a la gente prácticamente en las narices de su pueblo para sembrar miedo. Sobre todo crucificaban a las personas que habían cometido algún delito de lo peor. Entonces, entrando ya en el tema de la transfiguración, dice que 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, estos 3 discípulos con los que Jesús iba pudieron ver cómo Jesús tomaba una apariencia divina. Eso es lo que significa la transfiguración.
eso que se puso blanco, resplandeciente como la nieve, quiere decir que Jesús les muestra a ellos su condición divina, como si Él fuera el mismo Dios, es lo que está empezando a dar a entender. Pero esto confunde un poco porque es que Jesús muestra todo su esplendor divino y a unos versículos atrás les estaba diciendo, pero a mí me van a matar en una cruz. Es un contraste muy fuerte, pero a la vez es algo que nos está diciendo muchísimo. Y ahí se centra parte del mensaje tan importante que tiene este relato de la transfiguración. Y básicamente son dos grandes mensajes el día de hoy. Dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta y que yo sé que no va a ser tan fácil para nosotros asimilarlo, ¿sí? O mejor dicho, como dice el Evangelio, como dice, creo que uno de los dichos que tenía Jesús era, quien tenga oídos, que oiga. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es un poco lógica, lo sabemos, pero vamos a veces muy despacio. Y otro punto que vamos a aprender hoy es algo como que, miércoles, ¿esto qué es? O sea, ¿esto por dónde entra? Esto como que no quiero entenderlo. Y podemos entrar en cierta negación o podemos decir, ¿sabe una cosa? Yo no entendí nada hoy. Entonces quiero que estemos atentos a esos posibles comentarios internos que nosotros vamos a hacer, porque el mensaje pues es poco común, pero es súper central en el Evangelio y es lo que tal vez a nosotros por conveniencia como sacerdotes o como predicadores de la iglesia nos conviene poco predicar. Entonces, esa apariencia divina de Jesús es a la vez algo que está mostrándonos, no solamente que Él es Dios, sino que es cómo nosotros tenemos que vivir. No es dependientes de lo material y pasajero, sino es enfocados a la transfiguración, es decir, a enfocarnos a vivir nuestra vida espiritual lo más plena posible. Y con eso yo quiero arrancar diciéndoles algo supremamente importante que es necesario que nosotros afinemos. Si ustedes ven el relato de la transfiguración, dice que cuando Jesús se puso así resplandeciente, aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, ¿cierto? Moisés y Elías. Moisés que representa la ley y Elías que representa a los profetas. Ustedes saben que el libro de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, de nuestra Biblia, pero de la Biblia hebrea, son la Torá, los libros de la ley, que era el fundamento de todo el pueblo judío. Y la segunda parte, también muy importante, donde el pueblo judío se edifica, pues, eran los profetas, los libros proféticos. Y ahí está Elías representando esa parte profética que era tan importante para ellos. Entonces Jesús está hablando con Elías y con Moisés. En otras palabras, Jesús está hablando con el Antiguo Testamento y él está representando el Nuevo Testamento. Él está representando una nueva alianza con Dios. Moisés y Elías representan la antigua alianza de Dios. Y cuando aparecen los tres hablando, es decir, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y al final desaparece Moisés y Elías, y cuando ellos levantan la cabeza, los discípulos de Jesús levantan la cabeza y no ven sino que queda Jesús, y Jesús les dice, levántense, vamos. ¿Y qué pasó con Moisés y con Elías? ¿Qué pasó con la ley y los profetas? Dice Jesús, bueno, ya hablé con ellos, los despaché, y fueron muy importantes para todos nosotros, pero quiero decirles que de ahora en adelante, yo soy la persona que guío la vida de ustedes, que guío la vida del pueblo de Dios. Dios me mandó a poderlos guiar a ustedes.
Y lo que yo le decía que era necesario es que, oigan, lo antiguo, aunque ha sido muy importante y ha sido muy necesario, tiene que quedar superado. Y yo vuelvo e insisto, tal vez a veces ustedes dirán, pero el padre es como cansón con el tema. Oiga, revisemos muchas de nuestras creencias que están ahí afectándonos y amarrándonos y no las hemos superado. Y es que yo soy un poco cansón porque el Evangelio también es muy cansón. Y Jesús insiste sobre eso y lo dice de muchas maneras. Hoy en este relato lo muestra así. Aparece hablando con Moisés y con Elías, diciendo, bueno, los despacho. Yo de ahora en adelante me encargo de ellos. Tomo lo mejor de ustedes y sigo de aquí en adelante con ustedes. Es como cuando la mamá, es algo así como cuando la mamá ha sido muy cansona y muy religiosa y muy intensa y le encanta meterse en la vida de los hijos y bueno, pero también vemos que las mamás tienen 10.000 cualidades y talentos y nos han dado lo mejor a todos nosotros, ¿sí? Entonces uno le dice, bueno mamá, yo te amo, has sido muy importante, te doy las gracias porque me diste la vida, porque me has aportado las mejores cosas para mi vida, pero bueno, ya que usted se meta en mi vida, que usted maneje mis cosas, que quiera vivir opinando y que yo haga lo que usted diga, no, eso yo no, ya no. Porque yo ya encontré ahora un nuevo amor, ya encontré un tesoro, encontré algo importante para mí, o mejor dicho, encontré ya lo más importante de mi vida, se llama Jesús. Y entonces, muchas gracias mamá, te respeto, te acepto, te amo, pero ya muchas de las cosas que tú me diste, ya en mí, ya no funcionan, ni quiero que funcionen, porque Jesús, hoy que conocí a Jesús, hoy que acepté a Jesús como lo más grande de mi vida, pues de ahora en adelante, Él es lo más importante y su palabra es lo que rige mi vida. Entonces, con esto es una manera como nosotros tenemos que empezar a desprendernos de lo antiguo y dejar que nuestra vida se pueda actualizar desde esa nueva alianza con Dios fundamentada en Jesucristo, en su palabra, en sus enseñanzas. No sé hasta aquí qué sigue resonando en ustedes, qué tenemos que empezar a dejar atrás, pero les aclaro algo, no dejemos atrás nada si no tenemos a Jesús como la columna donde nosotros nos agarramos en nuestra vida. Evitemos ponernos a sacar creencias y a sacar antiguas columnas si nosotros en realidad no estamos interesados en Jesús, porque lo que hacemos es que si no era nuestra mamá o nuestro papá, buscamos otra persona del cual agarrarnos o buscamos cosas de donde agarrarnos. Por eso nuestro proceso de fe, nuestro proceso de vida interior tiene que estar fundamentado cada vez más y más consciente en la persona de Jesús. Si Jesús no es el centro de tu vida, no es el valor absoluto de tu vida, si no te das la tarea de conocerlo, pues yo creo que ahí no estamos preparados todavía, no estamos preparados para poder hacer cambios en nuestra vida. Haríamos una sustitución todavía muy material y muy egoica. Entonces, por eso quiero que tomemos conciencia de esto, que es supremamente importante para nosotros que estamos aquí reunidos en materia de fe. ¿Listo? No estamos hablando de temas psicológicos ni biológicos, estamos hablando de un asunto de fe, de un asunto estructural que nosotros como cristianos
que es nuestra vida de fe. Bueno, entonces listo, queda superado el Antiguo Testamento. ¿Qué sigue ahora en este relato? Viene ahora el plato fuerte, la novedad de la noche. Y es, a ver, ese hombre que se transfigura, que toma esa apariencia divina y que los discípulos lo pueden ver, ese hombre es el que hace unos segundos acaba de anunciar su pasión y su muerte en una cruz. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que de la cruz y de una muerte tan espantosa, marchado, humillado, colgado en un palo, ese que se decía que el que moría en una cruz caía una maldición sobre él y sobre toda su familia, y ahora aparece como si fuera Dios, como lo más divino? Pues, primero que todo, quiero decirles que la transfiguración no es la exaltación del fracaso o del fracasado. No es. La transfiguración no es la exaltación del fracaso o del fracasado. Para nada. Aunque lo que yo les estoy insinuando pareciera que fuera así. Y aquí es donde está la clave del asunto. La transfiguración es la afirmación asombrosa de que Dios, el más alto y excelso, se revela y se encuentra en el ser humano más humillado y humanamente más despreciado. Y aquí necesito que tomemos nota de esto porque esto es supremamente importante y es algo que necesito que empecemos a traer a nuestra vida. Oigan, ese hombre que se muestra como el mismo Dios ante sus discípulos, es el mismo que no solamente dijo que lo iban a matar en una cruz, sino que murió en una cruz. Y eso nos está diciendo que Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra, se revela y se encuentra en el ser humano más humillado y humanamente más despreciable. Qué vaina tan difícil esto, ¿no? Hoy poder no solamente repasarlo, sino entenderlo más y traerlo más a profundidad, pues para mí particularmente no es tan fácil. Dios está diciendo, miren, esas personas que sufren, que han sido víctimas de la injusticia o del egoísmo de nosotros, son esas personas donde Dios más se hace presente, donde la divinidad se puede palpar aún más vivamente. Y es algo que nosotros debemos empezar a abrirle campo en nuestro corazón a esta enseñanza porque es central en el Evangelio. ¿A quién le ponía cuidado Jesús? Al más excluido, al más enfermo, al desechado, sin importar la condición que tuviera o la creencia que tuviera. Si Dios exaltó a Dios que murió en una cruz de la manera más humillante y más desgraciada, eso quiere decir que Dios despliega toda su humanidad en ese humano que sin importar su creencia, su cultura o su religión o sus pecados, está sufriendo a causa de la injusticia o del egoísmo de muchos de nosotros. ¿Con qué atención o con qué delicadeza nosotros estamos pendientes de estas personas? Si Jesús empieza a ser la columna de mi vida, lo más importante de nosotros, oigan, nosotros, ¿por qué no ponemos nuestra mirada, nuestra atención sobre ese Dios que se revela en un rostro de un humano sufriente? Esta es la revolución que nosotros no asimilamos en el Evangelio. Pero hay algo más bonito para nosotros.
a ver, al final de nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones más difíciles, este relato de la transfiguración nos está mostrando también a nivel personal algo supremamente importante. Y es que a la final, al fin de cuentas, en nuestra vida, cuando todos nos dan la espalda, aún en esos momentos más difíciles, donde más estamos solos y desprotegidos, Dios siempre está con nosotros. Es lo único que nos queda en la vida a nosotros. Es lo más seguro que tenemos nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos de soledad, en los momentos de desierto. Y por eso empezar a creer en Jesús, empezar a acercarnos a Él y que Él se haga el rey de nuestra vida, es la tarea más importante de cada minuto de nuestra vida. A la final, todo el mundo lo deja uno tirado, pero con el que siempre uno cuenta, inclusive después de la muerte, es ese Jesús, es ese Señor que nos creó, que nos salvó, que nos tomó en sus manos, que nos lleva siempre. Hoy lo que nos queda es, ¿qué estamos haciendo nosotros por acercarnos más a Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros con las personas que más sufren y con las personas más desfavorecidas? Sobre todo las más humilladas y las que llevan más del bulto por culpa del egoísmo de nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa muy seguido, pero uno ve una persona y a veces la mira con desprecio porque no huele bien o porque está muy cansona y la despacha a uno facilito, ¿no? Obviamente hay quienes están aprovechando de la situación, obviamente, pero cuando nosotros vamos despacio, caminamos despacio en la vida, cuando nosotros vamos dejándonos iluminar más por el Espíritu, podemos sentir perfectamente cuáles son esas personas y cuáles nos están engañando. Inclusive esas que nos están engañando, es fácil que nosotros podamos detectar también que dentro de ellos, aunque optaron esa forma de vida, de ganarse la vida con mentiras, nosotros podemos entender que detrás de ellos también hay una injusticia social. Quiero también que todos nosotros podamos agarrarnos de algo, ¿no? Cuando yo estoy en un bautizo, insisto en que los hijos deben empezar a conocer la verdadera fe desde muy pequeños, porque es que nuestra fe no es una creencia como tal. Nuestra fe no puede fundamentarse en unos ritos o no puede fundamentarse en unas doctrinas, porque eso pasa, eso se actualiza, hay que estarlo moviendo. Nuestra fe se fundamenta, se agarra de una persona, y es la persona de Jesús. Y es una persona que vive con nosotros, que fue como nosotros, y que a pesar de su muerte trascendió, venció el pecado, venció la muerte, y es el mismo Dios que vive dentro de nosotros, que nos agarra, que siempre está con todos nosotros. Y por eso esa persona, a veces nosotros hablamos de Dios, Dios y Diosito, pero yo les recomiendo que cada vez más tomemos más la figura de Jesús, porque es que ahí es donde nosotros lo vemos ya personificado, a ese Dios personificado, ese Dios que es tangible, que existió y que sigue existiendo y que es el fundamento de nuestra fe. Por eso esta escena al final de la transfiguración dice, mas Jesús acercándose a ellos, los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. Y ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Es una manera como esa comunidad, como esas comunidades de los primeros cristianos vivían muertos de miedo
Se nota que les tocaba pasar las verdes y las maduras, pero que a la final cuando alzaban sus ojos no veían a nadie más que a Jesús. Y que aunque muchos de ellos eran judíos y se fundamentaban en sus creencias judías, a la final ellos supieron despachar el Antiguo Testamento y pudieron enfocar su mirada y su vida solamente en Jesús. Y esto les dio la fuerza del Espíritu Santo para poder continuar con su vocación y desarrollar así su misión. Por eso, esta noche, yo los quiero invitar para que podamos entrar en oración, para que miremos no solamente los solos o lo lleno de miedos, de ansiedad, de problemas, y podamos palpar a Jesús no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los que más sufren. Los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y vamos a buscar a Jesús en la oración. Vamos a hallarlo. Él está ahí en nosotros, pero vamos a buscarlo. Evitemos alguna distracción, solo cerremos nuestros ojos, respiremos y que podamos identificar en este momento esa presencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Dice Pablo en una de sus cartas: gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero que encuentres al Señor Jesús como esa columna de tu vida, como ese fundamento de tu fe. Yo quiero que puedas sentirlo, consolándote, amándote, perdonándote, aceptándote como eres, en medio de la situación en que estés. Ahí está Jesús abrazándote, sin importarle nada de tus pecados, sin importarle lo que estás pensando, simplemente ahí está Él. Pero quiero que lo acojas, quiero que lo aceptes, quiero que le des la bienvenida a tu vida. Quiero que sientas todo el amor de Dios que se derrama en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que pongas en las manos del Señor todos tus problemas, toda tu vida, todos tus pensamientos. Quiero invitarte para que en este momento puedas hacer consciente uno o dos de tus miedos más grandes. Que ahí donde estás, tú puedas decir: yo tengo miedo de esto, o tengo miedo específicamente a que pase esto. Ojalá lo puedas verbalizar en este momento. Quiero que invitemos a nuestro Señor Jesucristo, que está presente en cada uno de nosotros, para que venga en nuestra ayuda. Elegimos el miedo a algo que no existe ni ha sucedido, o elegimos a Cristo, que es el gran fundamento de nuestra fe y de nuestra vida, que es el amor de Dios derramado en nosotros. Y dile allá donde estás: yo te elijo a ti, Señor Jesús. Yo estoy contigo. Tú estás conmigo. Hoy, Señor Jesús, hoy te elijo a ti, Señor. Tú ya me has elegido, pero hoy yo te elijo a ti, Señor. Y te elijo cada segundo de la vida. Y en cada decisión que voy a tomar, elijo hacer solo tu voluntad, solo lo que tú quieras. Y lo primero que identificamos sobre la voluntad de nuestro Señor es que es totalmente lo opuesto a lo que nosotros le tenemos miedo. Por eso hoy te elijo, Señor. Hoy elijo seguirte. Hoy elijo conocerte más. Hoy elijo vivir contigo. Hoy te digo sí
a ese llamado que me hiciste y que me estás haciendo. Hoy, Señor, te veo en el que sufre. Veo que me llamas y que me miras en esa persona que necesita de mí. Hoy me muestras tu rostro en esas personas que he odiado. Me muestras tu rostro en esas personas que tienen hambre. Hambre de comida y hambre de justicia. Hoy puedo sentirte también en mí, Señor, cuando afloran mis inseguridades. Cuando toco la vida y me aferro a las cosas o a las personas. Y ahí estás tú, dándome la seguridad de tu mano, para que solamente me agarre de ti, para que solamente te encuentre cada día más a ti y nada más que a ti. En el momento de mi muerte, aunque todos estén alrededor mío, es un paso que damos a estar definitivamente más en tus manos. Por eso quiero estar cada vez más contigo. Y quiero verte en todos mis hermanos, sentirte en todo lo creado y compartir contigo cada segundo de la vida. Y que seas lo más importante de mi vida. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, que habitas en mí. Bendito seas, Señor, que estás en todo lo creado. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Démosle gracias al Señor por esta palabra que pudimos compartir hoy, por este momento donde vamos afianzando cada vez más la presencia de Él en nuestra vida y donde todos nosotros empezamos a recorrer las huellas de los pasos de Jesús. Y gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en esta noche enseñándonos más de Él, enseñándonos más con su palabra, invitándonos cada vez más a seguirlo, a amarlo, a que nos dejemos amar. Por eso en tus manos ponemos esta noche, Señor, y en tus manos ponemos nuestra vida, y en tus manos ponemos la vida de todos nuestros seres queridos, y en tus manos, Señor, ponemos este momento presente, para que sea toda una bendición en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor.